redefiniría todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente desafiar a un gigante con recursos ilimitados y una voluntad despiadada? Harfuch estaba a punto de descubrirlo. Su equipo de inteligencia llevaba meses recopilando información sobre una base clave del cártel en las montañas de Sinaloa, conocida como El Nido. Este lugar no era solo un almacén, sino el corazón operativo de la Chapiza. La decisión era clara. Destruir El Nido sería un golpe devastador, pero no sería fácil. Rodeado de hombres armados y sistemas de vigilancia avanzados, tomarlo requeriría algo más que valentía. Sería necesaria una precisión quirúrgica. Con mapas y videos de reconocimiento en mano, Harfuch delineó el plan en una reunión privada. «No es solo un ataque», dijo con firmeza. «Es un mensaje. No importa dónde se escondan, siempre los encontraremos». Con semanas de entrenamiento y los mejores elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército en juego, el operativo se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser perfecto. La madrugada sería el momento ideal para atacar, utilizando helicópteros, convoyes terrestres y una estrategia de desinformación que dejaría a la Chapiza vulnerable. Pero, ¿realmente estaban preparados para lo que vendría después? El asalto a El Nido comenzó en lo más profundo de la madrugada, cuando el mundo parecía dormir. Harfuch y su equipo ejecutaron el plan que llevaban semanas perfeccionando. La operación estaba en marcha, y el silencio de las montañas de Sinaloa pronto sería reemplazado por el eco de explosiones y disparos. Este era el momento de demostrar que el Estado no retrocede. No importa cuán formidable sea el enemigo. Los helicópteros surcaron la oscuridad como sombras silenciosas y precisas. A bordo iban equipos de élite entrenados específicamente para esta misión. Cada hombre conocía su rol y cada movimiento había sido ensayado una y otra vez. Los descensos fueron rápidos y calculados, colocando a los soldados en posiciones estratégicas alrededor del complejo sin alertar a los vigías del cártel. Mientras tanto, en tierra, un convoy de vehículos cerraba todas las posibles rutas de escape. Había llegado el momento de atacar. La primera señal fue una explosión controlada que destruyó las torres de comunicación del complejo. La Chapiza quedó ciega, sin forma de pedir refuerzos ni advertir a otras bases. Estaban aislados y vulnerables. El ataque, planeado con una precisión milimétrica, avanzaba según lo previsto. Dentro de El Nido, el caos comenzó a desatarse. Los sicarios, tomados completamente por sorpresa, intentaron organizarse, pero el pánico era evidente. Los equipos de asalto avanzaron como un vendaval, neutralizando uno a uno los puntos de vigilancia. Granadas de aturdimiento y drones armados aseguraron que cualquier intento de resistencia fuera aplastado antes de convertirse en una amenaza seria. Harfuch había previsto cada detalle. Francotiradores estratégicamente posicionados vigilaban desde las alturas, eliminando cualquier resistencia significativa. Los equipos terrestres, coordinados hasta el último segundo, aseguraban edificio por edificio, despejando pasillos y almacenes con una precisión que solo podía lograrse después de semanas de preparación. El enfrentamiento no fue largo, pero sí brutal. Los hombres de la Chapiza, conscientes de que no había escapatoria, pelearon con una ferocidad desesperada. Las explosiones y disparos llenaron el aire, mezclándose con los gritos y órdenes que resonaban entre las montañas. Pero la superioridad táctica y el equipamiento avanzado de las fuerzas del Estado hicieron que cualquier intento de contraataque fuera inútil. Uno a uno, los edificios fueron asegurados. Las armas y drogas que se almacenaban allí quedaron bajo control del Estado, mientras que los líderes y operadores del cártel eran abatidos o capturados. Al final, más de 40 hombres de la Chapiza habían caído y el resto había sido reducido a prisioneros.
El nido, que alguna vez había sido un símbolo de poder e intocabilidad, ahora no era más que un cúmulo de escombros humeantes. Cuando todo terminó, Harfuch descendió desde un helicóptero cercano. Con pasos firmes caminó entre los restos del complejo, observando los rostros de los hombres capturados, aquellos que ahora representaban la caída de un gigante. Su expresión era imperturbable, pero su mirada transmitía un mensaje claro. Este no era solo un golpe táctico, era un recordatorio de que nadie está por encima del Estado. Antes de abandonar el lugar, Harfuch ordenó a sus hombres que dejaran un mensaje visible en una de las pocas paredes que seguía en pie. Con spray pintaron: "El Estado nunca se rinde. Este es solo el principio". Las palabras, simples pero poderosas, no solo iban dirigidas a los líderes del cártel, sino también a todos aquellos que seguían creyendo que podían desafiar al Estado sin consecuencias. La noticia del ataque no tardó en difundirse. El nido, alguna vez una pieza clave en la maquinaria del cártel, ahora era historia. El impacto fue inmediato. Las redes de la chapiza quedaron momentáneamente paralizadas y sus líderes se enfrentaron a una nueva realidad. No eran invulnerables. Mientras los helicópteros se alejaban de las montañas, llevándose a los prisioneros y dejando atrás la destrucción, Harfuch sabía que esta victoria era solo el principio. La chapiza no se quedaría de brazos cruzados y las represalias serían inevitables. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el poder había cambiado de manos. Y para Harfuch, eso era suficiente para seguir adelante. El contragolpe de la chapiza. La noticia del ataque a El Nido se difundió rápidamente, sacudiendo a la chapiza y a todos aquellos que alguna vez creyeron en su poder absoluto. Harfuch había logrado un golpe estratégico que destruyó no solo una base operativa clave, sino también la percepción de invulnerabilidad del cártel. Pero esta victoria no pasaría desapercibida. La respuesta de la chapiza fue tan rápida como brutal, mostrando que no estaban dispuestos a aceptar la humillación sin contraatacar. Al amanecer, las primeras señales de represalias comenzaron a aparecer. Narcomantas fueron colgadas en carreteras principales de Sinaloa y la Ciudad de México. Los mensajes firmados con el sello de La Chapiza eran una declaración de guerra. No habrá lugar donde te puedas esconder. Nos humillaste, pero ahora sentirás lo que es perder. Prepárate, esto es solo el principio. La amenaza era directa, calculada y estaba diseñada para sembrar miedo no solo en Harfuch, sino también en su equipo y en el aparato estatal que representaba. No conformes con las narcomantas, el cártel llevó su mensaje al mundo digital. Videos comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a sicarios encapuchados y fuertemente armados, algunos entrenando en lo que parecía ser una base en las montañas. En uno de los videos más inquietantes, un líder conocido como El Guacho habló directamente a la cámara. Su voz, firme y cargada de odio, lanzó una amenaza clara y personal. Harfuch, no eres intocable. Lo que hiciste en El Nido no quedará sin respuesta. Por cada uno de nuestros hombres que mataste, caerán 10 de los tuyos. Cuando menos lo esperes, te encontraremos. Tu vida tiene los días contados. Este video, que rápidamente se viralizó, no solo era una advertencia, sino un recordatorio del alcance de La Chapiza. Las imágenes incluían arsenales de armas de alto calibre y hombres entrenando con tácticas militares, una demostración de fuerza diseñada para intimidar. Pero lo que vino después marcó un punto de inflexión en esta guerra. Días después, un paquete fue dejado frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El contenido era escalofriante. Dentro había un teléfono móvil que, al encenderse, reproducía un video dirigido exclusivamente a Harfuch. En la grabación, un hombre encapuchado, rodeado de sicarios armados, sostenía un retrato del funcionario.
Con una voz pausada pero llena de veneno, lanzó un mensaje que sería imposible de ignorar. Te estamos observando, Harfuch. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, quiénes son tus amigos y tu familia. No hay lugar donde puedas esconderte. Este es un aviso. Detente ahora o pagarás con sangre. No solo tú, sino todos los que te rodean. Piensa bien tus próximos movimientos, porque estamos más cerca de lo que crees. El video terminaba con el sonido de un disparo seco, mientras el encapuchado disparaba al retrato de Harfuch. Sus hombres gritaban al unísono: ¡Puro chapiza! La amenaza era clara, directa y personal. Harfuch, un hombre acostumbrado a lidiar con el peligro, supo en ese instante que esta vez era diferente. El cártel no solo estaba desafiando su posición como líder de seguridad, ahora estaban cruzando la línea, invadiendo su vida personal. A pesar de su temple, el impacto de estas amenazas fue devastador. Harfuch reforzó la seguridad a su alrededor y la de su familia. Las medidas de precaución, que ya eran estrictas, se volvieron casi paranoicas. Escoltas adicionales, rutas impredecibles y un monitoreo constante de sus movimientos se convirtieron en su nueva normalidad. Sin embargo, el peso de esta guerra comenzó a notarse. Su equipo más cercano podía ver cómo el estrés y el peligro constante dejaban huella en él. Mientras tanto, la chapiza intensificó su ofensiva mediática. En redes sociales y a través de mensajes distribuidos en sus áreas de control, afirmaban que habían obligado a Harfuch a retirarse. Se esconde porque sabe que no puede ganarnos, decía un mensaje difundido ampliamente. Estas declaraciones no eran solo propaganda, sino un intento de quebrar la moral de sus enemigos y fortalecer la percepción de poder del cártel. Pero Harfuch no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Aunque las amenazas públicas y los ataques personales eran cada vez más intensos, él sabía que ceder terreno era lo que sus enemigos buscaban. En lugar de retraerse, redobló sus esfuerzos. Ordenó una serie de operativos simultáneos en varias regiones, dirigidos contra células operativas de la chapiza. Estos operativos, llevados a cabo con precisión casi quirúrgica, resultaron en capturas clave y la incautación de importantes cantidades de drogas y armas. Sin embargo, la respuesta de la chapiza no tardó en llegar. En los días que siguieron, hubo ataques coordinados contra estaciones de policía, retenes militares y vehículos oficiales. Aunque los daños materiales fueron significativos, las bajas humanas fueron mínimas, gracias a las estrictas medidas preventivas que Harfuch y su equipo habían implementado. Pero los ataques enviaron un mensaje claro: el cártel no estaba retrocediendo. En medio de esta escalada, las amenazas directas hacia Harfuch no cesaron. Cada nuevo mensaje, cada ataque, cada acto de violencia parecía diseñado para quebrarlo psicológicamente. Pero en lugar de hundirse, Harfuch encontró una nueva determinación. Cada amenaza que recibimos es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto, declaró en un breve comunicado. Y aunque públicamente no mencionó a la chapiza ni a las amenazas, su mensaje era claro: no habría marcha atrás. La guerra estaba lejos de terminar, pero Harfuch había demostrado que, incluso bajo las amenazas más intensas, su compromiso con la lucha contra el narcotráfico seguía siendo inquebrantable. La guerra contra la chapiza estaba en su punto más crítico. Después del devastador operativo en El Nido y las brutales represalias del cártel, Harfuch enfrentaba una presión que pocos podían imaginar. Las amenazas no solo se habían vuelto más directas, sino que también estaban dirigidas a su entorno personal. Por primera vez, el peligro no se limitaba a su equipo o a sus misiones. Ahora afectaba a su familia, a sus amigos y a cada aspecto de su vida. Los días posteriores al operativo en El Nido fueron un torbellino de decisiones rápidas y medidas de seguridad extremas.
Las narcomantas, los videos virales y el mensaje aterrador que llegó con un disparo directo a su retrato no eran solo bravuconadas. Harfuch sabía que el cártel tenía los recursos, la inteligencia y la voluntad de cumplir cada amenaza. Pero si la chapiza pensaba que estas tácticas lo doblegarían, estaban muy equivocados. La madrugada de un día particularmente sombrío, Harfuch tomó una decisión radical: desaparecer del radar público por completo. Esta no sería una retirada ni una señal de debilidad. Era una estrategia meticulosa, calculada para ganar tiempo, proteger su vida y continuar la lucha desde las sombras. «Si me encuentran, no tendré otra oportunidad», dijo Harfuch en una reunión privada con su círculo más cercano de colaboradores. «Esto no es una derrota, es un repliegue táctico. Necesito tiempo para reorganizarme y seguir atacando donde más les duele». Con esa determinación, comenzó la planificación de su desaparición. Todo fue cuidadosamente orquestado. Harfuch dejó de usar teléfonos personales y cualquier dispositivo que pudiera ser rastreado. Cortó toda comunicación directa con amigos y contactos habituales. Sus movimientos serían limitados, calculados al milímetro, y sus refugios seleccionados con la máxima precaución. Las ubicaciones a las que se trasladó eran diversas y estratégicas. Algunas eran casas rurales en zonas remotas, lejos del bullicio de las ciudades y del radar del cártel. Otras eran propiedades aparentemente comunes, pero equipadas con vigilancia constante y acceso restringido. También utilizó refugios clandestinos proporcionados por aliados dentro de las fuerzas de seguridad. Cada lugar tenía un propósito: garantizar su supervivencia y mantenerlos siempre un paso adelante de sus enemigos. La logística detrás de cada traslado era casi militar. Harfuch viajaba en vehículos no identificables, cambiaba rutas constantemente y evitaba cualquier patrón predecible. Solo un grupo reducido de escoltas confiables conocía sus movimientos y sus ubicaciones. Cada decisión era tomada con un solo objetivo en mente: evitar ser detectado. La vida en las sombras, sin embargo, no fue fácil. Harfuch, un hombre acostumbrado a liderar desde el frente, ahora se encontraba aislado, confinado a habitaciones pequeñas y oscuras, con ventanas cubiertas y contacto limitado con el mundo exterior. Pasaba largas horas revisando informes de inteligencia, analizando datos y coordinando operativos a través de intermediarios. Aunque seguía desempeñando su papel en la lucha contra la chapiza, el aislamiento y el estrés comenzaron a pesar. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de los refugios, el eco de las amenazas del cártel resonaba en su mente. «Sabemos dónde estás. No habrá lugar donde puedas esconderte». Cada sombra fuera de lugar, cada sonido extraño, lo hacía pensar que el cártel había encontrado su escondite. Aunque sabía que las medidas de seguridad eran extremas, el miedo se volvía su compañero constante. Mientras tanto, los rumores sobre su desaparición comenzaron a circular en los medios. Algunos especulaban que había renunciado. Otros sugerían que había sido obligado a dejar su cargo por presiones del gobierno. La chapiza aprovechó la oportunidad para desplegar su propaganda. «Harfuch se esconde porque sabe que no puede ganarnos», decían en sus mensajes difundidos por redes sociales y en narcomantas colgadas en distintas ciudades. Pero en la realidad, Harfuch estaba lejos de haber sido derrotado. Desde las sombras, Harfuch dirigía la lucha con la misma precisión estratégica que lo había llevado a ejecutar el operativo en el nido. Cada movimiento suyo era calculado para mantener la presión sobre la chapiza, golpeándolos donde más les dolía. Las fuerzas de seguridad, siguiendo sus directrices, lograron asestar golpes clave al cártel: capturas de operadores importantes, decomisos de toneladas de drogas y desmantelamientos de laboratorios. Aunque la chapiza intentaba proyectar una imagen de control, su estructura comenzaba a mostrar grietas.
El impacto psicológico de la ausencia de Harfuch era evidente en ambos lados de la batalla. Para la chapiza, su desaparición generaba incertidumbre. Sus líderes no podían prever su próximo movimiento y las operaciones del cártel comenzaron a ralentizarse en ciertos puntos críticos. Internamente había tensiones entre sus filas, ya que las constantes bajas y la pérdida de recursos clave debilitaban su moral. Por otro lado, para el público, la ausencia de Harfuch creó un vacío que se llenó rápidamente con rumores y dudas. ¿Dónde estaba el hombre que había liderado la ofensiva más contundente contra el cártel en años? ¿Había sido vencido por las amenazas? ¿Había huido? Estas preguntas no solo eran explotadas por la propaganda del cártel, sino que también se convertían en un tema central en los medios de comunicación. Pero Harfuch sabía que su desaparición era más efectiva que cualquier declaración pública. Desde las sombras, él seguía liderando la batalla. A pesar de las amenazas y del aislamiento, Harfuch encontraba consuelo en los resultados de su lucha. Cada golpe exitoso al cártel era una reafirmación de que el sacrificio valía la pena. Sin embargo, también entendía que esta guerra no tendría un final fácil ni rápido. La chapiza no se detendría y cada victoria venía acompañada de nuevos desafíos. Pero Harfuch no estaba dispuesto a retroceder. Para Harfuch, esta lucha no era solo una cuestión de trabajo, era un compromiso personal con el futuro de su país. Sabía que no habría tregua, que cada día sería una batalla más, pero también sabía que estaba dejando una marca. Cada operativo, cada captura y cada recurso incautado era un paso más hacia un México más seguro. La chapiza intentaba dominar con terror y propaganda, pero Harfuch representaba algo más fuerte, la resistencia y la voluntad de luchar sin importar el costo. Desde las sombras seguía avanzando, sabiendo que esta era una lucha sin final claro, pero con un propósito inquebrantable. A pesar de estar oculto, Harfuch nunca dejó de luchar. La desaparición de su presencia pública no significaba inactividad. Al contrario, desde las sombras lideraba una ofensiva estratégica que seguía debilitando a la chapiza. Cada operativo, cada golpe a la estructura del cártel era una prueba de que su compromiso con la seguridad de México seguía intacto. Harfuch ordenó una serie de operativos simultáneos en varios estados del país, dirigidos específicamente contra células operativas clave del cártel. Con precisión casi quirúrgica, estos ataques resultaron en capturas de líderes intermedios, incautaciones masivas de drogas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Los resultados fueron innegables. El cártel estaba perdiendo recursos, hombres y capacidad operativa. Sin embargo, cada movimiento generaba una reacción. La chapiza, en lugar de retroceder, intensificaba su ofensiva. En los días que siguieron a los operativos, una ola de ataques coordinados sacudió varias regiones del país. Estaciones de policía fueron atacadas, retenes militares emboscados y vehículos oficiales destruidos. Aunque los daños materiales fueron significativos, las bajas humanas se mantuvieron al mínimo, gracias a las estrictas medidas preventivas implementadas por Harfuch y su equipo antes de su desaparición. Sin embargo, estos ataques enviaron un mensaje claro: la chapiza no estaba dispuesta a ceder. Mientras tanto, las amenazas hacia Harfuch continuaron. Mensajes en redes sociales y videos virales repetían la misma línea. Harfuch se esconde porque sabe que no puede ganarnos. La propaganda del cártel buscaba proyectar una imagen de control y fuerza, pero internamente su estructura se tambaleaba. Las capturas de líderes intermedios y la pérdida de recursos esenciales comenzaron a sembrar dudas en sus filas. La ausencia de Harfuch no significaba que el cártel estuviera ganando. Significaba que estaban enfrentando un enemigo más calculador y difícil de predecir. Para Harfuch,
Cada nuevo golpe al cártel era una pequeña victoria en medio de la tormenta. Aunque las amenazas constantes y el aislamiento pasaban factura emocionalmente, cada informe de un operativo exitoso le daba una chispa de esperanza. Sabía que su desaparición, aunque estratégica, había dejado una brecha en la percepción pública, pero también entendía que era necesaria para mantener su lucha efectiva contra un enemigo que había demostrado ser tan letal como implacable. La resistencia de Harfuch no se limitaba a operativos. Era una declaración de principios. En un breve comunicado enviado a través de aliados en las fuerzas de seguridad, dejó claro su mensaje. Cada amenaza que recibimos es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto. No nos detendremos hasta desmantelar completamente sus operaciones. La chapiza intentaba demostrar su fuerza, pero Harfuch, desde las sombras, mostraba que la verdadera fuerza estaba en la perseverancia. Aunque sabía que la guerra estaba lejos de terminar, estaba decidido a seguir adelante. Para él, cada sacrificio valía la pena si significaba un paso más hacia un México más seguro. La desaparición de Harfuch no pasó desapercibida. Mientras los medios especulaban sobre su destino, publicando teorías que iban desde una renuncia forzada hasta un exilio voluntario, la chapiza aprovechaba la oportunidad para desplegar su propaganda. Se esconde porque sabe que no puede ganarnos, decían en sus mensajes difundidos por redes sociales y en narcomantas colgadas en distintas ciudades. Pero en la realidad, Harfuch estaba lejos de haber sido derrotado. Desde las sombras, Harfuch dirigía la lucha con la misma precisión estratégica que lo había llevado a ejecutar el operativo en El Nido. Cada movimiento suyo era calculado para mantener la presión sobre la chapiza, golpeándolos donde más les dolía. Las fuerzas de seguridad, siguiendo sus directrices, lograron asestar golpes clave al cártel. Capturas de operadores importantes, decomisos de toneladas de drogas y desmantelamientos de laboratorios. Aunque la chapiza intentaba proyectar una imagen de control, su estructura comenzaba a mostrar grietas. El impacto psicológico de la ausencia de Harfuch era evidente en ambos lados de la batalla. Para la chapiza, su desaparición generaba incertidumbre. Sus líderes no podían prever su próximo movimiento, y las operaciones del cártel comenzaron a ralentizarse en ciertos puntos críticos. Internamente, había tensiones entre sus filas, ya que las constantes bajas y la pérdida de recursos clave debilitaban su moral. Por otro lado, para el público, la ausencia de Harfuch creó un vacío que se llenó rápidamente con rumores y dudas. ¿Dónde estaba el hombre que había liderado la ofensiva más contundente contra el cártel en años? ¿Había sido vencido por las amenazas? ¿Había huido? Estas preguntas no solo eran explotadas por la propaganda del cártel, sino que también se convertían en un tema central en los medios de comunicación. Pero Harfuch sabía que su desaparición era más efectiva que cualquier declaración pública. Desde las sombras, él seguía liderando la batalla. A pesar de las amenazas y del aislamiento, Harfuch encontraba consuelo en los resultados de su lucha. Cada golpe exitoso al cártel era una reafirmación de que el sacrificio valía la pena. Sin embargo, también entendía que esta guerra no tendría un final fácil ni rápido. La chapiza no se detendría, y cada victoria venía acompañada de nuevos desafíos. Pero Harfuch no estaba dispuesto a retroceder. Para Harfuch, esta lucha no era solo una cuestión de trabajo, era un compromiso personal con el futuro de su país. Sabía que no habría tregua, que cada día sería una batalla más. Pero también sabía que estaba dejando una marca. Cada operativo, cada captura y cada recurso incautado era un paso más hacia un México más seguro. La chapiza intentaba dominar con terror y propaganda, pero Harfuch representaba algo más fuerte, la resistencia y la voluntad de luchar sin importar el costo.
Desde las sombras seguía avanzando, sabiendo que esta era una lucha sin final claro, pero con un propósito inquebrantable. Si esta historia te impactó, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte para más contenidos como este. La lucha continúa y aquí estaremos para contártelo todo.